Vamos a leer entonces capítulo 12 del 1 al 9. Solo mientras lo encuentran, déjenme recordarles algo. Desde el 1 al 11, la Biblia nos ha estado contando historias de diferentes familias hasta llegarnos de una sola línea, hasta llegarnos a Abraham. Pasó por Noé, pasó por Adán. Pero a partir de aquí, a partir del capítulo 12, se va del libro de Génesis a hacer un libro específico de la línea de Abraham. Y hablará de Abraham. El libro de Génesis. En el primer video vimos cómo los capítulos del 1 al 11 establecen la narrativa básica de la Biblia. Dios ha creado todas las cosas y hace a los humanos a su imagen para gobernar la tierra a su nombre. Los humanos eligen el pecado y la rebelión. Así que el mundo se sale de control hacia la violencia y la muerte, llevando a la rebelión y dispersión de la gente en Babilonia. A partir de esa dispersión en Babilonia, el autor traza la genealogía de una sola familia, que eventualmente lleva a un hombre llamado Abraham, luego conocido como Abraham. La promesa de Dios a Abraham al inicio del capítulo 12 abre todo un nuevo movimiento en la historia. Dios llama a Abraham a que deje su hogar e ir hacia la tierra de Canaán, la cual Dios dice que un día será suya. En esa tierra, Dios promete hacer de Abraham una gran nación, hacer grande su nombre y bendecirlo. Estas promesas están conectadas con las primeras partes del libro. Babilonia había intentado arrogantemente hacerse un nombre grande para sí misma, y eso no salió nada bien. Pero Dios, en su generosidad, va a investir con un gran nombre a este don nadie, Abraham. La bendición de Dios a Abraham hace eco de la bendición original que Dios le dio a la humanidad en el principio. Así que la pregunta es, ¿por qué Dios va a bendecir a Abraham y su familia? La última frase de la promesa de Dios deja esto en claro, para que todas las familias de la tierra alcancen la bendición de Dios a través de ti. Esto es clave para entender el resto de la historia bíblica. El plan de Dios es rescatar y bendecir su mundo en rebeldía a través de la familia de Abraham. Esta es la razón por la cual el resto de la historia del Antiguo Testamento va a enfocarse solo en esta familia, eventualmente llamada el pueblo de Israel. Esta es también la razón por la que más tarde Israel será llamado un reino de sacerdotes en el monte Sinaí. Dios quiere usarlos para mostrarle a todas las otras naciones cómo es Él. En última instancia, esta promesa recogida más tarde por los profetas y poetas bíblicos que dicen que su cumplimiento vendrá a través del rey mesiánico de Israel, cuyo reino traerá justicia y paz a todas las naciones. ¿Alguien ya tiene lista la lectura bíblica? Génesis 12, 1 al 9. Sí. Amén por aquí. Bueno. Vamos, amén. Ok. 1 al 9, pastor. Sí, por favor. Amén. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijere maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra.
Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Se anima a decir algo? ¿Nos quiere Hay que ilustrar tener con en cuenta el nombre de Abraham, porque Sí. todavía Dios no le había cambiado el nombre. Amén, Entonces, hermano. hasta allí todavía se llamaba Abraham. Excelente punto. Excelente, eso es correcto, porque recién en el 17, en el capítulo 17, recién le cambia el nombre. Sí, Ujú. allí A ver, en el 17:5, creo que es, el 17:5, y dice así: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ya. Excelente punto. ¿Algo más, hermanos? Si pasamos de los versículos 3, del 1 al 3 hoy, es mucho para mí. ¿Cuál era la cita, pastor? Es Génesis 12, del 1 al 9. Gracias. ¿Alguien ha visto algo por ahí? Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Esa es una cosa que yo he preguntado también, porque Abraham era pagano, ¿no? Él adoraba ídolos. ¿Cómo lo escogió para ser el padre de multitudes? Pues que ya lo había escogido, ¿no? Ahora, hay otra cosa que no dice aquí en la Biblia, pero más en otros libros sí se va a decir que Abraham era el tercero de los hijos y tenía 2 hermanos más, Sí. ¿sí? Y él era el último. Y la promesa era para los herederos, los primeros. Pero aquí no es él el escogido, sino es el último. O sea, Abraham es el último y no el primogénito. Porque al nombrar los descendientes, aquí en la Biblia lo nombran a él como primero, o sea que bueno, pensaríamos que sería el primogénito, ¿no? Porque Pero no es sé, Abraham, Nacor y Abraham, Nacor y Harán. Ya cuando se hace la descripción de Taré cuando tuvo a sus hijos, se da cuenta uno de que él es el tercero, no es el primero. Pastor, sí, perdón, ¿y de quién proviene Abraham? De Taré. De Taré. Pastor, ¿no tiene que ver también con que él obedeció? Porque le dice el Señor: Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Pero él no estaba viendo nada. Él no estaba haciendo nada todavía. Y él era No. no un cristiano, no era. Entonces, nosotros que somos cristianos y conocemos a Dios, a veces batallamos con creer la palabra de Dios o una promesa, que aparezca Dios a una persona que no conoce de Dios y le diga algo, le dé una orden, una promesa, y él le crea. Y que era idólatra, pagano. Y él le creyó y obedeció. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Obediencia. Puede ser, pero hay algo. La obediencia es de la persona, pero en este caso no es de la persona. Perdón, César. Bueno, no sé, fe. Aquí empieza la doctrina más grande de todos los cristianos. ¿Llamado? Esa es una.
gracia. Bueno, a ver, hasta el año más o menos 1800, hasta el siglo XVIII, en Europa era normal que en los colegios, en los lugares académicos, se estudiara la historia escrita por muchos hombres escritores de aquellas épocas. En una de esas historias seculares que no están en la Biblia, se habla sobre Abraham. Abraham destacaba en el pueblo donde vivía en Ur. Abraham era un hombre que tenía conceptos del Dios único. Sí. No era, si bien es cierto que había crecido en un pueblo completamente idólatra, pero Abraham tenía conceptos de la fe única en un Dios único. Aparte de eso, Abraham era un hombre muy calificado, muy estudioso, era un orador y era muy influyente en la clase más alta de la época en que vivió. Y aún más, en esas historias, ya perdidas, que ahora son prohibidas leerlas, aparece que Abraham era matemático y era también astrónomo. Por eso es que el Señor en algún momento, para ilustrarle lo que iba a hacer con él, le dijo, mira el cielo, mira las estrellas. Él estaba familiarizado con eso. Entonces, esas historias, cuando empezó a nacer, cuando empezó a germinar las ideas socialistas y comunistas en el mundo, que tiene una gran cantidad de personajes notables, esa época prohibieron en Europa usar esos libros y esas enseñanzas porque faltaba tiempo para estudiar tantas cosas nuevas que habían aparecido, especialmente en el campo científico. Vamos a iniciar con algo. Gracias, hermano. Los versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Quién busca a quién? Abraham no buscó a Dios, No. Dios lo busca a él. Amén, así fue. Amén. ¿Sí? El Señor hace las dos cosas, pero en este caso el Señor lo buscó a Abraham por los méritos que él tenía como hombre secular. O sea, no, él era un hombre que indirectamente reconocía que ese Dios único existía. Pienso que el Señor lo escogió por eso. Eso es respuesta a la inquietud de nuestra hermana María. Fíjense que en ese caso, por méritos personales, yo lo discutiría. Sí, Hasta eso me lleva a decirle algo. Por ejemplo, cuando Jesucristo escoge a Pedro, que va a ser objeto de mi sermón del día de mañana, Pedro le dice, Señor, aléjate de mí, que soy impuro de labios, como decías, Isaías también lo dijo. Al ver esa visión de Dios en su majestuosidad, dijo, Señor, apártate de mí, porque soy impuro de labios, frase que va a utilizar Pedro en el Nuevo Testamento, y no por sus obras, porque Jesucristo va a convertir a Pedro como su gran orador después, especialmente en el día de Pentecostés. En la Biblia el Señor hace ambas cosas. A unos los llama y hasta les obliga a hacer cosas que él quiere, ¿Sí? los somete a su voluntad, como en el caso de Jonás. A Jonás lo llamó el hijo, vas a hacer esto. Jonás no quiso, vas a hacerlo, y lo mandó aunque no quería.
Ahí hay una cosita que ustedes no me han dicho. Está en el versículo 2. Primera línea. ¿Alguien la puede leer? Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Dejémoslo ahí. ¿Cuántos hijos tenía Abraham en ese momento? Ninguno. Ninguno, no tenía. ¿Qué pasaba? ¿Sarai qué era? Serios. Ya Sarai era estéril. Y aquí es donde utilizo aquella mi palabra muchas veces que me critica alguien por ahí. Este sarcasmo que le está diciendo Dios a Abraham, te haré de una gran nación, de tu familia estará en todo el mundo. Señor, olvidas de que mi esposa es estéril. Pero para cumplir tu palabra me llevaré a mi sobrino Lot, que no tiene padre por el momento. Y quizás Lot vaya a ser el que dé la descendencia. ¿Él quiso ayudar a Dios llevando a Lot? ¿Perdón? ¿Él quiso ayudar a Dios llevando a Lot? Sí. Sí, eso era. Yo digo que esa fue la equivocación de Abraham. Siempre que él quiso ayudarnos. Siempre quiso ayudarnos. Me alegra mucho ver el contacto de esto. Ese es el problema, de que muchas veces uno cree en Dios, pero todavía dice, por si acaso, si Dios no me ayuda, yo lo voy a ayudar para que se den las cosas. Y no es así. Dios tiene todo su plan, perfecto. Y aquí empieza el plan de salvación que se conectará directamente con Jesucristo. Ahora una cosita, pastor. Una cosa que estoy viendo aquí. Dios le prometió a Abraham llevarlo a la tierra de Canaán. Sí. ¿No? Pero Dios no lo llevó hasta allá. Primeramente él les ordenó salir, pero Abraham salió con el papá, con el hermano, con el sobrino, con la mujer, con todos ellos, y hasta que su papá no murió en Harán, que quedó Abraham solo, allí fue donde Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea que él no quería que tuviera nada que ver con la parentela, con los que adoraban ídolos, nada de esas cosas. Según la distribución geográfica de Aram, es que estaba, ¿qué le digo?, a 30 o 40 kilómetros de su lugar de origen. Entonces ellos podían seguir teniendo contacto con su lugar de origen. Pero Taré ya era muy anciano. Ya no podía seguir caminando. Taré hubiera sido el escogido si hubiera sido obediente, pero no lo fue. Sino fue Abraham. Taré se quedó a medias del camino. Él no llegó. Y miren otra cosita ahí. La promesa no es exactamente para Abraham. La tierra no es para Abraham. Él dice para sus descendientes. Pues tanto trabajo para otros, pues. Pero por lo que usted dice, hermano, él se quedó a cuidar a su papá. O sea, el papá todavía seguía con toda su cultura de ídolos. Seguro. Pero yo no creo que Dios estaba agradado de eso. Porque él dice, había escogido a Abraham, pero no había escogido a Taré. Y por eso mismo le dice después que muere el papá, aléjate. Ya. Vete de tu tierra, de tu parentela. Cada palabra tiene un verdadero significado estricto, más allá de como uno piensa, aléjate, como ok, que se vaya, pero en realidad aléjate. Aléjate significa, gracias hermana, también aspectos culturales.
tradiciones, de lo que no le es grato al Señor, aléjate. Ya. Y ese es el mismo, si ustedes ven, este es el mismo sermón que se podría utilizar para nosotros en cualquier congregación. Amén. Aléjate. Aléjate de tu parentela. Aléjate de tu familia. Pero no está hablando de sus hijos, está hablando de todos los que están alrededor de él. Y ven y toma una nueva cultura de adoración y servicio. ¿Se dan cuenta? Cuando uno llega a una profundidad, nosotros no estamos profundizando, sino empezando a escarbar un poquito la tierra, pero si vamos a más profundidades encontrarán que ese mismo mensaje es el mensaje de hoy. Aléjense. Si usted, por ejemplo, yo fuera Dios, escuchara que una abuelita le está pidiendo a Dios que su nieto se aleje de algo, o su hijo. Ya. Las mamás, ¿qué es lo que hacen? Sí. Señor, que se aleje a mí, que se acerque, que deje su parentela, que deje las cosas que le atraen. Ese es el mismo llamado a Abraham. Verdad. Tu nombre. La torre de Babel era de construir un nombre, su orgullo, su vanidad, para que todos lo respetaran. Abraham no estaba buscando eso, sino ser obediente. Y Dios entonces le dice, en base a lo que conoces de tu historia, yo te haré un gran nombre. Lo que no permitía a todos los que eran idólatras y todos los que eran pecadores, hoy te lo ofrezco para ti. Interesantes detalles. Sí. Ahí hay un problemita para mí en el último en los dos últimos renglones del 12:3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántas religiones han nacido de Abraham? Más importantes. Tres. Judaísmo, cristianismo, Islam. Quiere decir que los tres pueden tener heredad del pueblo de Israel. Y es ahí donde entro en debate. Y ustedes me van a crucificar, pero bueno, a eso vino Jesucristo, ¿no? A que lo crucificaran. ¿Quién nos garantiza a nosotros de que el templo de Salomón o el templo que todos quieren construir pueda ser real? Y lo digo porque en donde hay que construir el templo, hay que destruir el templo del islamismo. ¿Cómo eso, pastor? La iglesia del Islam, ¿cómo le llaman los del Islam a su templo? La Meca. La Meca. La Meca está dentro de las instalaciones de lo que era el templo de Salomón. Para poder construir ese templo hay que destruir el otro. Amén, hermano. Quería comentar algo que me llama la atención lo que usted está diciendo, que los israelitas, los judíos ahora, dicen que ya tienen preparado todo para todo el material para hacer
el nuevo templo, pero primero tienen que destruir la Meca o el templo de los del Islam, y eso provocaría una guerra religiosa, y eso es lo que temen, pues, de que se vuelva un conflicto. Es un conflicto grande, pues, eso. Eso iba a Pero sí, preguntar los yo. tres Entonces, ¿es grandes verdad que lo quieren construir ahora? ¿De eso estaba Sí. hablando este pastor? Que ahora lo Ya quieren tienen hasta las paredes, Oh, ya tienen hasta el piso. oh. El único problema que tienen es un problema tan real, que los que son dueños del espacio son los de la Meca. Wow. En los acuerdos que ellos firmaron, los israelitas, los cristianos y los, ¿cómo se llama? Los del Islam, Ujú. se dividieron el templo cuando se instaló Israel. Entonces ahorita, para poder ellos construir el nuevo templo, tienen que eliminar el otro. Correcto. Gracias. Wow. Qué buena. ¿Qué Gran de problema. bendición es eso? Porque ¿será que Dios estará dispuesto a matar a uno de sus hijos y bendecir al otro? A ver, No me refiero ni a Israel ni al Islam. sobre el asunto del templo, hay una explicación que de hace tiempo lo escuché de un predicador que decía así, que el templo no se va a construir bajo las condiciones actuales de la fe como impera en el mundo, porque si nos basamos en lo que hoy concebimos la fe, no se podría construir ese templo. ¿Por qué? Por todo lo que ustedes o mis hermanos han dicho, que es imposible. Pero el que lo va a hacer posible es el anticristo. Ya es Cuando posible. él intervenga y él ponga en orden las cosas y ordene, acá se hace lo que yo digo, ahí se va a construir. ¿Quién es el que lo va a construir, dice usted? Así es. Él no, pues él lo va a hacer construir. Él va a permitir Pues sí. que ese gran problema que hay, ese dilema, ¿cómo van a hacer si van a tener que botar ese templo? El anticristo sí lo va a hacer y va a tener como cerca de 3 años para hacerlo, porque al final de los 3 años y medio es que va a cometer su terrible pecado. Entonces, cuando usted escuche de que ya se está extendiendo todo, hay que evaluar la información. Y es- Jesucristo lo dijo, en 3 días será destrozado este templo y yo lo levantaré en 3 días, algo así. Pero no estaba refiriéndose a ningún templo físico, no, sino al templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Sí, él estaba refiriéndose a su vida misma, que en 3 días iba a morir y iba a resucitar. Excelente. Así es. Entonces, el templo deja de tener una vigencia dentro del cristianismo como lo tiene el judaísmo todavía, o lo tiene el Islam, que es una condición muy diferente a lo que nosotros consideramos el templo. Como les digo, estoy solamente en la introducción de los versículos del 1 al 3, pero ahí hay una serie de cosas. Déjenme leerles un cachito. Hemos estudiado entonces la introducción de ese gran libro expuesto en los primeros 11 capítulos, del 1 al 11. Pero el versículo 11 al 27 empieza a tener una gran importancia para el pueblo de Dios. Empieza el libro de Taré, el cual inicia a contarnos el personaje más importante del Antiguo Testamento, el padre Abraham. Es casi una lista para que sepamos quién es quién y qué papeles van a desempeñar
es Abraham en el plan de redención que Jesucristo ha planificado para la humanidad, o que Dios, para que seamos más puntuales. Pero una de las cosas es que estamos viendo el corazón mismo de las promesas del pacto que le dan a Abraham. ¿Cuáles son esas promesas, hermanos? La bendición. Una, engrandeceré tu nombre, Engrandecimiento, sí. bendeciré a los que te bendicen. Y eso lo dijo, esa es otra bendición, es parte del pacto, porque antes habían dos pactos, y esta es una parte de un pacto que le dan al que asesinó a su hermano, que lo sacan del lugar, de la tierra de los padres, pero que en él también van a bendecir. Aquí, y también esa bendición era la que se le dio a Adán. Aquí hay dos pactos anteriores que dejan de tener, sino de tener vigencia, sino que aquí se empieza como a hacer oficial un pacto definitivo y una promesa de Dios. Pero hay algo, y es ahí donde me van a crucificar hoy otra vez, y es algo que dicen de que para que uno pueda ser bendito, para que el Señor lo bendiga a uno no tiene nada que hacer. Pero eso no es cierto. Dios habla a Abraham y le dice: aléjate, vete. Le da una orden. Y si cumples esa orden, entonces te bendeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones del mundo. No es tan así como solamente por gracia, sino también hay cosas que uno debe de hacer para obtener la bendición de Dios. Ser obediente es un buen punto. Pero eso de vete de tu tierra. Ustedes, la hermana Marina, el hermano Ramón, vinieron hace 50 años por ahí, o 30 años mínimo. Más o menos, más o menos. Mínimo. No echemos detalles. Se recuerda los primeros 7 años, hermano, los primeros 10 años, que fueron catastróficos como para cualquiera que decide salirse de casa. Y de último, uno se va apartando hasta de las enseñanzas de la casa y va tomando otras enseñanzas que la misma cultura hacia donde va se lo está comiendo. La hermana Marina ya no tiene la misma costumbre de que tenían sus padres en casa. No. Y si hablo de la hija o de la nieta de sus papás, Menos. ahora ya come bagels en la mañana, ya se olvidó de las arepas. Y eso es lo que le está diciendo Dios a Abraham: vete, aléjate. Odio esos. Yo no creo que Dios dijo que odie, pero sí, en algunos casos también utiliza la palabra odio. Pero no me gusta que adoren a otros dioses. Idólatras, déjalos. Y si tú me sirves, entonces te voy a dar otras tierras. No para ti, para tus hijos, tu gran descendencia. Vete de tu casa. Uy. A veces yo digo, eso de dejar la casa, yo no puedo decirle por ejemplo, a Carolina: vete de tu casa. Pastor, qué pena. Despedimos de la hermana Patricia, que se retira. Sí. Es que estamos donde mi hermana
Entonces ya vamos en camino para la casa, entonces creo que voy a tener que desconectarme, pero gracias, pastor, por la enseñanza y estoy pendiente del estudio, si lo pueden grabar, que yo sí los escucho después. Seguimos siempre. ¡Adiós! Adiós, bebé. Seguimos siempre grabándolo y el hermano Javier lo compartirá más tarde si está en condiciones ahora de hacerlo. Pero esperemos que sí. Adiós, muchacho. Gracias. Adiós, el futuro pastor. Eso, amén. Amén. Un escritor dice lo siguiente: Abraham se erige como la figura más grande que se puede encontrar en el mundo antiguo. No está de más decir que 3 religiones del mundo, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, lo toman como el padre de su creencia. Pero lo que hace que Abraham sea escogido ni siquiera es la creencia que tiene el National Geographic, que expresó una vez que Abraham, el patriarca, concibió una idea grande y simple, la idea de un solo Dios poderoso. Eso dice National Geographic, que la escribió en diciembre de 1966. Está en la página 740 en el reglón 15 del párrafo 3. No, eso de los Qué bueno párrafos que va a quedar grabado. Qué bueno que va a quedar grabado. Por más que trate de escribir. La importancia de Abraham ni siquiera se encuentra en el hecho de que él es hoy un modelo principal de la fe. La importancia de Abraham en Génesis es que a través de Abraham Dios va a revelar su propósito y meta objetivo para el humano. Acá, hermanos y hermanas, especialmente en esos 3 versículos, Dios revela que tenía un plan para la humanidad. Los primeros capítulos de Génesis muestran un universo personal creado por un Dios personal que está en relación de pacto con nosotros a través de Adán. Entonces la historia de Abraham, que comienza a exponerse aquí, muestra que el universo no es solo personal, es intencional en el sentido que Dios está elaborando la historia de la redención por el bien de su pueblo, a medida de que somos atraídos a tener comunión con Él. Amén. Fíjense que una de las cosas en Génesis del 1 al 2, de Génesis capítulo 12, del 1 al 3, este es el punto central de todas las promesas del pacto. Si usted maneja bien el capítulo 12 de Génesis, su fe ya está segura. Es que el capítulo 12 de Génesis es el comienzo de una serie de bendiciones que el Señor va a ir recordando a sus generaciones. Porque en el capítulo 12, luego en el 14, en el 17, en el 21, en el 28, lo vuelve a repetir a sus hijos, a sus nietos. Entonces, este 12 es clave, efectivamente es clave, porque es una especie de resumen de todo lo que se va a hablar después como bendición. Uh-huh. Ahora, en el capítulo 2 y 3 es curioso, porque ahí veo que en el capítulo 2 dice bendeciré, terminando el capítulo dice bendición, al comenzar el tercero dice bendeciré, al medio dice bendijeren, y al finalizar dice, benditas. O sea, es bendición, bendición y bendición, las 2 y 3, el versículo 2 y 3. Así es, 5 veces. Algunos autores consideran que está en tiempo pasado, presente, futuro
Claro. imperativamente. Así es, está en todo el En campo todo el diálogo de los verbos. Entonces, el punto central de la promesa del pacto de gracia en la historia de la redención inicia acá. Vieron que tenía una planta en mis manos. Por una razón. Todo lo que estaba escrito del 1 al 11 está conduciendo a Abraham. Y todo después de Génesis 12, del 1 al 3 en la Biblia, lo está cumpliendo. Aquí el pacto de gracia se establece como esa semilla que tenía en las manos. El gran tema de estos capítulos que se centran en la vida de Abraham son la simiente o posteridad prometida que es dada por Dios. Y en menor medida, la tierra prometida a la que el pequeño grupo se aferra tenazmente. Y en el capítulo final que miran hacia atrás con certeza de retorno. Hay muchos que podríamos estudiar este pasaje, pero veamos, no sé si tienen tiempo, podemos ver 3 o 4 cosas o lo dejamos para la semana siguiente. Solo quisiera, antes de que se me vayan, porque ya son, ¿qué? Las 9. Antes de que se me vayan, ¿alguien me puede decir si han encontrado cuál es la tierra de Aram? Haram. ¿Cuál es la qué? La tierra de Harán o Harán, no sé cómo decirlo. H-A-R-A-N, Harán. Actualmente. está al norte de la Palestina. Está al norte de la Palestina. Cuando Abraham dejó Ur, siguió el camino oriental del río Éufrates y llegó a Harán, que está al norte, al extremo. Y ahí donde el Señor le sigue hablando para que vaya a Canaán. Y él tiene que cruzar el Éufrates. Y ahí hay una gran enseñanza cuando él cruza el Éufrates. ¿Se recuerdan dónde se sentó Jesucristo a beber agua con la samaritana? Eso fue en Samaria. Fue en Samaria, en el pozo de Jacob. Y estaba más o menos a unos 20 kilómetros de Jerusalén. Pero era ya un desierto. Era un desierto. Y ahí estaba el agua. ¿Saben de que este lugar de Harán, Abraham nunca se retiró totalmente de su parentela? Uno de sus hijos se va a casar con su prima. Y la va a buscar a Harán. Uno de sus nietos. O sus nietos. Gracias, hermano. Jacob. Isaac le escogió esposa a Jacob y le dijo que vaya a la casa de su parentela, a la casa de sus padres, para que ahí escogiera a la esposa, y manda a uno de sus siervos, le manda joyas y todo para que él escoja la esposa para Isaac. Una cosa rara, ¿no? Porque yo, si hubiese sido Isaac, yo la hubiese cogido. Es que aquí hay como que una tierra de la dualidad, le llaman. Porque en esta tierra es donde se crea la bendición y también la maldición. Aquí van a caer varios emperadores. Aquí van a caer líderes de Israel también en Harán. Pero también aquí es donde va a escoger Dios y va a bendecir a su pueblo, en Harán. Aquí se va a construir también un templo, especialmente de los samaritanos. Todo esto, no se olviden que no está desconectado. Como enseñanza espiritual, toda la Biblia, y en este caso el capítulo 12, tiene aplicación actual. Tiene una enseñanza para nuestra vida en la actualidad y una enseñanza para cada uno de nosotros. Por ejemplo, del 1 al 3, obediencia. Y hoy en día el Señor nos pide que obedezcamos, que nos sometamos a Él. Y saben que el creyente vive
reconociendo permanentemente por esa obediencia la voluntad de Dios. Vive sometido a esta voluntad. Eso comenzó ahí en el capítulo 12 de Génesis. Y hay muchas cosas más en esos 3 versículos. Muchas cosas más. ¿Por qué? Porque ahí está prácticamente el comienzo de una serie de cosas que se van a desmenuzar con el tiempo, porque aún el Señor todas esas bendiciones las va identificando y las va detallando en el transcurso del tiempo. Cuando llega Jacob, ya es una lista, ahí son 2 versículos, pero cuando llega a Jacob ya son como 30 versículos de bendición y que tiene que ver con esos 3 versículos de Génesis 12. Sí, quiero corregir algo que me corrigió el hermano Ramón. En Génesis 24 es el lugar escogido por Abraham para encontrar mujer para su hijo Isaac. No para su nieto, es para su hijo. Así es. Pero vean un detallito que encontré ya metiéndome a muchas páginas. Aquí es donde Jacob, su nieto, escapó para huir de su hermano Esaú. Jacob, nieto de Abraham, escapó para huir de su hermano Esaú a esta tierra de Harán. Escapó de Esaú. Sí. Por indicación de su mamá Rebeca. Esaú. ¿Se recuerdan quién es Esaú, verdad? Es su hermano de Jacob, el peludo. Vino a buscar esposa acá. No, Esaú no fue a buscar allá. Esaú por su iniciativa fue y buscó esposa donde estaban los idólatras. Así es. Era su familia. Pero Jacob fue a la tierra de sus padres, sus abuelos, a escoger allá esposa. Y ahí fue donde se encontró con mi bella Raquel. Hay algunas cositas tan... Luego conoció a Lea. Conoció a Lea para Isaac. Y fea. Miren, esta es una... Si ustedes se ponen a discrepar, a rascar más esos 3 versículos, se van a enamorar nuevamente del capítulo 12 de Génesis. Miren, para que se enamoren un poco más, les digo nomás una palabra clave que después va a aparecer ahí en los versículos 3, ya desagregados hasta que Jacob muere. La ley de la primogenitura. Está ahí esos, del 1 al 3, está escondido la ley de la primogenitura, que lo va a concretar, lo va a detallar Jacob cuando bendice a sus 2 nietos, a Efraín y Manasés. Y ya es Isaac. No, perdón, Israel ya. Ya. Miren, eso, por eso les decía, Génesis 12, que lo vamos a tener que estudiar el próximo viernes otra vez, porque hoy solamente entré a la introducción. Eso es la introducción. Los 4 puntos lo vamos a hacer despacio la próxima semana. Es que si usted quiere estudiar la Biblia después y no conoce Génesis 12, se va a perder. Así es. Se va a perder. Hay que entender bien Génesis 12, porque ahí vamos a encontrar cómo actúa Dios con el humano nuevamente. De acuerdo, así es. El que no estudia bien Génesis no entiende hasta el Nuevo Testamento. No entiende el Nuevo Testamento. Porque ahí en Romanos hablan unas tremendas doctrinas, unas realidades espirituales basadas en el Génesis. Hechos, especialmente Hechos, Lucas también, como cuando los discípulos dicen algo, hay que regresar otra vez a Génesis para entender lo que estaban diciendo los discípulos. O sea que Génesis es en sí, como dice la escritura, o lo que estaba leyendo, no es más que el botón de toda la sabiduría de la Biblia, especialmente el 12. Aquí nace todo.
En el capítulo 2. Miren el concepto de lo que es la palabra de Dios. Abraham obedeció la palabra de Dios. Y hoy día el Señor nos pide a cada uno de nosotros que obedezcamos su palabra que está escrita en nuestras manos. Este es un concepto tremendo, una enseñanza espiritual grande. El Señor no se lo dio escrito como ahora lo tenemos nosotros. No. Le dio su palabra y Abraham la obedeció. Y hoy nosotros tenemos su palabra escrita y tenemos que obedecerla para seguir la ruta de Abraham. Así que por hoy solo los dejo, como decía mi maestro, los dejo picados para que el próximo viernes sigamos estudiando el capítulo 12 del 1 al 9. Así que volvemos a leer del 1 al 9 la próxima semana. Y miren, esas caricaturas que tenemos con Javier de introducción, casi es lo que estamos hablando. Solo que ya más ordenadito. Aquí nosotros lo hacemos pedazos para poder entender algunas cositas. Les invito a que vayan a YouTube y vean eso constantemente, que les hace favor de recordar. Pastor, perdón que interrumpa. He tratado de encontrar ese video, pero no lo puedo encontrar. ¿Sería posible que lo compartieran? Javier lo tiene. Yo lo tengo, pero Javier es su ministerio. Gracias. ¿Cuál video? Esa serie donde Génesis. explican la Biblia de una manera ilustrada que es más fácil para comprenderlo y bien organizado, ¿no? Eso. Yo creo que ya lo está buscando Javier y se lo va a compartir. Sí, gracias. Perdón por interrumpir. Pero, no, está bien. Miren, esto es Génesis. Cuando me dijeron de que quería estudiar Génesis, al principio dije, ¿para qué quieren estudiar Génesis? Pero esta es la razón. Aquí después pueden ustedes hablar de que acepté al Señor por gracia. Pero es que Abraham no era porque era santo, era idólatra, y de ahí lo saca Dios. Era el número 3 de su familia, el menos pensado como David, y de ahí lo saca Dios para su servicio y ser el padre de la fe de todas las naciones. Amén. Entonces no es que Abraham buscó a Dios, sino Dios buscó a Abraham primero. El Señor les bendiga y guarde. Sí, hermano César. Sí, ya para despedirse. A mí me ha impresionado mucho esta introducción porque si analizamos, es hace miles de años atrás. Fíjese, César, que no lo escucho. No sé si solo es mi caso. No lo estamos escuchando. Bueno, ¿me escuchan? Un poquito, muy débil. Hay un problema con el micrófono, al parecer. Me parece que es un micrófono o que tiene un radio o algo por el estilo ahí cerca, por eso le quita toda la... Tengo problemas con el Ahí celular, está. hermano. Ahí está. Ya que tiene, haga la pregunta o haga su intervención. Ok, hermano. Que me llama mucho la atención la introducción, porque Dios nos dice que miles de años atrás, como usted dice, hermano, ya tenía el plan de salvación, y eso mismo está pasando hoy en día con nosotros, que lo mismo que le ocurrió a Abraham, Dios nos presenta, nos da una promesa futura, pero nos pide lo mismo, nos pide arrepentimiento y dejar atrás todo. Y nosotros, pues ya nosotros que creemos en nuestro Señor, el deber es llevar ese mensaje, ¿verdad?
como el mensaje que recibió Abraham en aquel entonces directamente de Dios, ahora nosotros somos como portavoces de Dios, y muchos podrían decir quizá como lo que pensó Abraham. No quiero verdad, irme más allá, pero podríamos decir, bueno, lo que me está diciendo esta persona es algo fantasioso, algo que es increíble, ¿verdad? No se puede creer, porque Abraham le hizo la promesa todas esas promesas de que su mujer iba a tener hijos cuando era estéril, y se puede ver que pues aún así dudó, pues, ¿verdad? Quizá dudó, pero al final obedeció y la promesa se hizo hecha, ¿verdad? Amén. Sí, entonces eso puede ocurrir en nuestra vida, hermano. Absolutamente sucede. Sinceramente, cada uno de nosotros ha dudado. Aquí no nos hagamos la boca chiquita, todos dudamos. Especialmente cuando las pruebas vienen. Todos dudamos, pero Dios sigue siendo fiel. Amén. Él ha establecido su plan independiente a nuestras emociones. Porque Él es fiel a su palabra y no a nuestras emociones. Él tiene un plan que va a cumplir, le guste o no le guste. Como decía el hermano Ramón. César, ¿nos puede despedir en oración? Amén, hermano. Padre que estás en lo alto, mi Señor, te damos gracias por permitirnos estar esta noche reunidos, aquí todos los hermanos. También agradecemos, mi Señor, porque permitas estar la hermana Débora también aquí presente, a pesar de la situación que está pasando, que es difícil, pero ella se ha esforzado, mi Señor, para estar aquí, porque te ama, mi Señor. Cuídala, bendícela, mi Señor, y que todo salga bien, Padre, el día de mañana. La operación, Padre, tú eres el único que puede protegerla y cuidarla, mi Señor. Y de igual forma protege a cada uno de mis hermanos, Padre, que ahora continuaremos con nuestra vida, mi Señor, aunque sea este momento, te hemos dedicado espiritualmente, Padre, para elevar este conocimiento y darnos de tu Espíritu Santo para mejorar y guiarnos en este mundo, Padre, lleno de tanta maldad y tantas cosas, para hacernos cada día más fuertes. Bendícenos, Padre, y llévanos con bien en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.